Miles de personas salen a las calles de las principales ciudades del mundo para protestar en contra de la guerra y rechazar las acciones bélicas desencadenadas por la invasión rusa a Ucrania, que hoy cumple su cuarto día de combates. Eventos históricos se están registrando. El mundo tiene los ojos puestos en esta zona. Tenemos todos los detalles en esta emisión. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez, comenzamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena poner en alerta máxima a las fuerzas militares y nucleares, mientras presidente ucraniano acepta diálogo con pocas esperanzas. Hay expectativa mundial. El precio de los combustibles sigue subiendo en el país. Realizamos un recorrido por diferentes gasolineras. Le tenemos los detalles. Estudiante guatemalteca en Ucrania narra lo que vivió antes de regresar a Guatemala por peligro de invasión rusa. En dos hechos diferentes rescatan a familia en naufragio en el lago de Atitlán, mientras en las playas de Panajachel una mujer se salva de morir ahogada. Procesión de Jesús Nazareno de la Merced sale a las calles para celebrar 300 años de la declaración como patrón jurado. Bueno, como ya le hemos informado, entramos al cuarto día de intervención rusa en Ucrania y los ojos del mundo siguen pendientes de esta guerra. Estas son imágenes distribuidas por los servicios de emergencia ucranianos y que fueron captadas en la ciudad de Sumy. El ejército ruso ha tenido que bombardear varias instalaciones civiles y militares para facilitar su avance y el control de distintos lugares. Esta imagen, por ejemplo, es la base aérea, el depósito de combustible de la ciudad de Vasilkiv, a unos 15 kilómetros al sur de la capital ucraniana. Bombarderos rusos destruyeron la instalación en la noche del tercer día de intervención como parte de la orden del presidente Vladimir Putin de avanzar en todas las direcciones posibles en el territorio enemigo. Y mire usted, un edificio de Kiev fue alcanzado por un misil. Las víctimas fueron evacuadas y los servicios de emergencia trabajan en el lugar después de que un bloque de apartamentos de gran altura fuera alcanzado por un misil durante la noche en Kiev, mientras se desata la lucha entre las fuerzas rusas y ucranianas. Los servicios de emergencia dicen que se está especificando el número de víctimas y que se está realizando una evacuación. Es el tercer día desde que el líder ruso Vladimir Putin desató una invasión a gran escala que mató a decenas de personas. Obligó a más de 50,000 a huir de Ucrania en solo 48 horas y generó temores de un conflicto más amplio en Europa. Ya este domingo se cumple el cuarto día. Загроза руйнування житлового будинку існує. Кількість постраждалих наразі уточнюється.
Y un hombre cava una trinchera en medio de una carretera principal en la capital de Ucrania, mientras soldados ucranianos rechazaron un ataque ruso, dijeron las Fuerzas Armadas este sábado, después de que un desafiante presidente, Volodymyr Zelensky, prometiera que Moscú no doblegaría a su país prooccidental. Las trincheras en Kiev están siendo construidas a la espera de una ofensiva mayor de las fuerzas de tierra rusa. Doing a trench is making a Pero el avance ruso comienza a menguar en distintas partes de las carreteras ucranianas. Los tanques enemigos comienzan a toparse con pobladores que impiden su paso. En este video, tomado en el norte de Ucrania, un nutrido grupo de pobladores desarmados rodea un tanque ruso que tuvo que detenerse para preguntar por orientación hacia uno de los puntos estratégicos que pretendía tomar. Корюківська громада не пустила їх в місто Корюків. Pero también las fuerzas rusas han menguado su velocidad porque en varios puntos han encontrado fuerte resistencia. Esta es una zona controlada por el gobierno central en la República Separatista de Lugansk, donde el ejército ha logrado detener o por lo menos reducir la velocidad con la que la artillería rusa se está movilizando. Que fais le signe rouge, Michel. Bueno, pero lo que ha pasado en las últimas horas en cuanto a las declaraciones de los presidentes ha llamado también la atención. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este domingo a sus jefes de defensa que pusieran en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear del país y acusó a Occidente de tomar medidas antipáticas contra su país. Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en un modo especial de servicio de combate, dijo Putin. Ves que los países occidentales no solo son hostiles con nuestro país en la esfera económica, me refiero a sanciones ilegítimas, agregó en un discurso televisado. Перевести силы сдерживания российской армии в режим Внимание, расчет, пуск! Y tras la amenaza de Putin, el Ministerio de Defensa ruso reveló cómo hace 8 días se realizaban pruebas con misiles hipersónicos que podían transportar ojivas nucleares desde territorio ruso y que podían alcanzar Ucrania u otros destinos en Europa. Las tensiones internacionales ya se están disparando por la invasión de Rusia a Ucrania y la orden de Putin causará más alarma. Moscú tiene el segundo arsenal de armas nucleares más grande del mundo, para que ustedes se den una idea, y un enorme alijo de misiles balísticos que forman la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país. Y el presidente ucraniano, mientras tanto, Volodymyr Zelensky, dijo este domingo que su país está dispuesto a dialogar con Rusia, pero rechazó que las conversaciones sean en Bielorrusia, que fue utilizada como plataforma para la invasión contra Kiev. Por eso decimos ahora no Minsk. Otras ciudades podrían ser sede del encuentro. Por supuesto que queremos paz, queremos encontrarnos, queremos el fin de la guerra. Y la Unión Europea anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, cerrando su espacio aéreo a los aviones rusos y prohibiendo las transmisiones de los medios de comunicación estatales rusos en el bloque. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar las medidas, también dijo que la Unión Europea estaba dando el paso sin precedentes de financiar armas a Ucrania y estaba aplicando sanciones al aliado ruso Bielorrusia por facilitar la invasión.
Y mientras tanto, el Papa Francisco pidió este domingo el fin de los combates en Ucrania en el cuarto día de la invasión rusa del país. Que las armas se callen, dijo. Dios está con los que buscan la paz, no con los que recurren a la violencia. El pontífice argentino también pidió la apertura urgente de corredores humanitarios para permitir que los civiles escapen de la embestida. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dice que más de 368.000 personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el jueves. Muchos de los que escapan a los países vecinos han cruzado a Polonia, donde las autoridades han contabilizado unos 156.000 cruces de esa fecha. Otros también se dirigieron a Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Y en este momento hacemos un recorrido en imágenes por diferentes ciudades del mundo, en donde cientos de miles de personas se reunieron para protestar en contra de la invasión rusa en Ucrania. Las concentraciones pudieron documentarse en distintas ciudades como París, Francia, Ámsterdam en Holanda, Madrid en España, varias urbes en Alemania, Atenas en Grecia y cerca de 70.000 personas en Praga, en la República Checa. Imágenes que están recorriendo el mundo en este momento. De nombreux fidèles amis en France. Nous recevons cette guerre en accueil parce que demain on travaille, on retourne au travail et à la vie normale. Donc En contraste, resulta que manifestantes que se reunieron en la plaza Pushkin de Moscú fueron detenidos rápidamente por una gran fuerza de policías armados mientras protestan contra la invasión rusa de Ucrania. Ucrania dice que aceptó conversaciones con Rusia después de 4 días de conflicto, ya que el presidente ruso Vladimir Putin ordena a sus jefes de defensa que pongan en alerta a las fuerzas de disuasión nucleares. Esta represión también está llamando la atención en este momento. Lo mismo sucedió en San Petersburgo. Los policías llegaron al lugar en donde se concentraban los manifestantes y detuvieron a varios de ellos pese a la resistencia en grupo. Bueno, ya de regreso a Guatemala les tenemos una historia. Gabriela Barrera estudió en Ucrania 5 meses y ella fue testigo del aumento de la presencia militar en la ciudad de Sumy, fronteriza con Rusia. En la actualidad, Gabriela asegura que salió a tiempo y se comunica con amigos que no pudieron salir y quedaron en el conflicto. Ella es Gabriela Barrera. Con 21 años, sus sueños de estudiar una ingeniería en el extranjero se han prolongado. En febrero de 2021, la joven empezaba a hacer realidad sus planes. La Universidad de Sumy, en Ucrania, la había aceptado y viajó en esa época a Europa. Gabriela, para vincularse a la ingeniería en construcción de máquinas industriales, debía aprender ucraniano. Antes de su viaje a Ucrania, Gabriela y su familia sabían que era un país que tenía conflictos con Rusia, pero no imaginaron que habría una guerra. Me decían, no, es que pues Ucrania siempre ha estado en guerra. Y yo, ok. Entonces, era un país que con Rusia siempre han estado peleando, sin embargo, nunca había habido guerra, pues. La joven se acostumbraba a la ciudad de Sumy cuando empezó a atestiguar cambios. Eso lo fue descubriendo cuando salía de paseo a los bosques en sus tiempos libres. Sumy es fronterizo con Rusia, entonces ahí fue cuando yo comencé a ver más cosas porque se veían pues ya militares, tomando buses, militares caminando, entonces era como, aquí va a haber algo. Gabriela en marzo y abril del año pasado no se alarmó con presencia de militares. Días estaban y otros desaparecían. Pero era como, sí lo estaban anunciando, sin embargo nunca fue como que sí iba a haber guerra. Se veían cosas raras, sí, pero era como unos 15 días y luego otra vez en paz. 15 días y otra vez en paz. Y entonces era como, entonces sí o no.
Ella vivía en Sumi con otros 2 estudiantes guatemaltecos y coincidía con ecuatorianos. Formaron amistad, pero semanas después ocurrió algo inusual. Yo una vez estaba grabando un video en Instagram y se escuchan unas bombas, pero como si hubieran explotado a 15 minutos de mi casa. Y se escuchó, y yo incluso lo subí a Instagram me lo borró, porque sí se escuchaba fuertísimo. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo creo que me voy a ir, porque sí me dio mucho miedo. Más que todo, no solo por estar en Ucrania, sino que como es fronterizo con Rusia, me asusté muchísimo. La fricción política de Ucrania con Rusia empezó a incrementar y los estudiantes incluso conocieron los búnker para refugiarse ante cualquier riesgo de un ataque. En junio de 2021 los planes de Gabriela cambian y gestiona su salida de Ucrania. Un mes después, otra estudiante que estaba en Kiev, la capital de Ucrania, también regresa a Guatemala. En diciembre pasado, los 2 compañeros de Gabriela logran salir de Ucrania y hay amigos que quedaron en medio de esta guerra. Tengo amigos, pero como están en búnkeres, pues la comunicación, no solo pues el horario, ellos me han contado que no han dormido nada, en los búnkeres no hay mucha señal, entonces cada vez que me escriben yo siento un respiro enorme porque digo que están bien. Reportó Edwin Pitán. Bueno, y en redes sociales también hay varias historias que vale la pena conocer. Esta es una de ellas. Edison Montachana es un ecuatoriano que vive en Kiev y por medio de Twitter ha compartido cómo se vive en tiempo real los bombardeos del ejército ruso. Son aproximadamente las 11 de la mañana. Hace un minuto escuchamos sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker para resguardarnos en este momento. Se escucha bastante cerca, la gente empieza a salir y pues nada, eso en este momento siendo casi el mediodía y la mañana, como pueden observar, está nevando y los sonidos de los proyectiles. Estamos llegando a los búnkers para ponernos a salvo. Habíamos salido por peticiones. Rescatan a familia en naufragio de lancha registrado en el lago de Atitlán. Al volver tenemos más. Ya estamos de regreso ahora con los sucesos del fin de semana. Les cuento que en el ingreso a Río Dulce, en Izabal, un pick-up chocó con una pipa de combustible muy cerca de una estación de gas. El vehículo se incendió y luego del accidente, pero no hay reporte de personas con lesiones significativas, de acuerdo a quienes atendieron esta emergencia. Aquí en la gasolinera Texaco, un accidente, el camión... Los bomberos voluntarios movilizaron 4 compañías en el sur de la capital para atender un incendio en la zona 6 de Villanueva en la madrugada del sábado. De acuerdo a los cuerpos de socorro, se utilizaron 12.800 galones para contener el siniestro. Y un vehículo quedó volcado en la calzada Mateo Flores y 12 Avenida de la zona 3 de Misco. El accidente fue protagonizado por este y otro vehículo que quedó duramente afectado. Los tripulantes de ambos carros presentaron crisis nerviosa, reportaron los bomberos municipales. Y un hombre de cerca de 25 años fue encontrado muerto en el interior de un taxi en la 23 Avenida y 11 Calle de la zona 4 de Misco. Los bomberos municipales atendieron la emergencia y notificaron al Ministerio Público y la policía para que realizaran las averiguaciones ligadas con este deceso. Fue arrollada en la avenida Petapa y 17 Calle de la zona 12 en la noche del sábado. La mujer murió inmediatamente y el vehículo que la mató se dio a la fuga. Los transeúntes contaron a los bomberos municipales que el carro que golpeó a la mujer iba a muy alta velocidad. Localizan efectivamente a una persona de género femenino de 59 años, quien presentaba politraumatismo. Debido a la gravedad del trauma que sufre esta persona, ya no contaba con signos vitales. Según indican los familiares acá en el lugar, estas personas se encontraban
atravesando la vía pública cuando un vehículo a alta velocidad atropella a dicha persona. Ya la Policía Nacional. Y un autobús que de la capital se dirigía a Santiago Zacatepeque se volcó en el kilómetro 21 de la ruta interamericana, causando problemas para la movilización en esta vía muy cerca de Misco. Los bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y no reportaron heridos de gravedad. En otras noticias les cuento que el juez penal de turno de la capital anoche se abstuvo de conocer el caso de Virginia La Parra, jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango. El juzgador argumentó que el caso lo tiene el Juzgado Séptimo Penal y por esa razón no entró a conocerlo. Antes hubo demoras para sesionar. La Parra lleva 4 días de haber sido detenida sin que hasta el momento se le hayan hecho saber los motivos. En principio la audiencia se había programado para las 0 horas del 25 de febrero, pero fue suspendida porque no se le notificó a los querellantes. La fiscal La Parra fue capturada el miércoles 23 de febrero en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. Posteriormente fue trasladada a la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala y enviada a la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala. Está señalada de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Y en menos de 24 horas, 2 personas murieron como parte de los enfrentamientos por demarcación territorial entre Ixiguán y Tajumulco, esto es en San Marcos. La segunda víctima era un empresario del municipio de San Pedro Zacatepeques. Una zona de alto riesgo. En esto se ha convertido el paso en el lugar de conflicto entre Ixiguán y Tajumulco San Marcos. En menos de 24 horas se reporta una víctima mortal más. Se trata del joven Josué David Sam Aguilar, de 21 años, originario de San Pedro Zacatepeque San Marcos, quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego. A mitad de semana, un menor de edad fue víctima de una bala perdida. Iba mi nena, mi esposo y ella y me dijo, ¿qué voy a hacer? Aquí nadie me quiere ayudar. Pasan carros, buses y motos y nadie no me quiere ayudar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo con la nena y yo con él, ¿qué voy a hacer con las cosas? Me decía, aquí se escuchan más balazos y yo ya no puedo hacer nada, mami, pero busque a alguien. Y nadie le hizo caso, nadie. Ella gritaba, auxilio, auxilio, ayúdenme, y nadie le hizo caso. Los bomberos se negaron por el miedo a que podrían ser lastimados ellos también. Entonces mi mamá, hasta que le suplicó al bombero y él también, que se apiadó de mi mamá, los fue a apoyar. El gobernador y el presidente tuvieron mucho tiempo más antes. Mire, se murió un niño de 5 años y el presidente, pues en ese instante, o el gobernador hubiera mandado a policías, porque según estaban diciendo que habían 46 policías y allá no había nada. El joven fallecido regresaba del centro de Tajumulco acompañado de su suegra e hija cuando fue impactado con un proyectil de arma de fuego. Solicitaron apoyo, esperaron por varios minutos, pero no recibieron asistencia de nadie por el miedo de ser interceptados. En el momento él me dijo qué fue lo que pasó, pero yo me pude dar cuenta que él había entrado la bala por un lado y a la hora de salirle fue donde le salió demasiada sangre. Porque cuántas personas inocentes están muriendo. Y le digo, a la persona que le hizo esto a mi yerno, no sabe el dolor que ha dejado en mi hija y en mi nieta. Esta es su casa de habitación, donde fue despedido en medio de muestras de consternación por parte de familiares y amigos. Con imágenes de Daniel de León, Eduardo Velázquez, Noticiero Guatevisión. Y en otros hechos, una lancha naufragó en el lago de Atitlán y una familia estuvo en riesgo. Hay un video que circula en redes sociales y que muestra el rescate. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una familia es rescatada de una embarcación que naufragaba en el lago de Atitlán Sololá, aparentemente por problemas mecánicos, y que había salido de un chalet en el municipio de San Pablo La Laguna.
De acuerdo con la información, el naufragio de la lancha ocurrió cerca de la aldea Tsununá, en Santa Cruz La Laguna, a unos 300 metros de la orilla. Todos los tripulantes eran familiares y llevaban chalecos salvavidas, lo que evitó una tragedia. En el rescate participaron miembros de la Asociación de Lancheros del lugar y efectivos del Ejército Nacional a través del Comando Naval del Pacífico y del Apostadero Naval de Atitlán. En el video se alcanza a ver que viajaban niños e incluso se escucha el llanto de un bebé, así como el de una mujer que en medio de su aflicción alcanza a gritar. El 14 de noviembre de 2018, una lancha que transportaba a 17 pasajeros se hundió a 5 kilómetros de la playa pública de Panajachel. La embarcación salió de Santiago a Atitlán y zozobró. 3 personas murieron en esa ocasión, reportó Edwin Pitán. Y siempre en el lago de Atitlán, pero en otro hecho, una mujer de 19 años de nombre Evanite Guevara Cáceres logró ser reanimada luego de que las lanchas del ejército la rescataran este domingo de morir ahogada cerca de la orilla del lago de Atitlán en las playas de Panajachel. El ejército dio a conocer que Guevara Cáceres había sido vista por vecinos del municipio flotando sin signos vitales. Y el combustible está registrando precios de 34 quetzales por galón. La tendencia es al incremento y es efecto del enfrentamiento en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. El incremento de precio del combustible es una de las consecuencias. Y en un recorrido efectuado en la ciudad de Guatemala se pudo constatar que en algunas gasolineras el galón de combustible en servicio completo llegó a los 35 quetzales. Estos valores se registran en expendios de la zona 15. En otras zonas de la ciudad, el precio del galón de gasolina está en 34 quetzales, pero la tendencia es al incremento. La procesión de Jesús Nazareno de la Merced sale a las calles para conmemorar 300 años de la declaración como patrón jurado. Detalles al volver. Este sábado salió a las calles de la ciudad de Guatemala la imagen de Jesús Nazareno de la Merced en celebración de los 300 años de la declaración del patrón jurado. Esta es la primera actividad religiosa de esta magnitud después de casi 2 años de pandemia, como ustedes saben. El cortejo fue acompañado por miles de fieles y más de 300 músicos como detalle. Este es el relato de Álvaro González. El repique de campanas, incienso, rodilla al suelo. Son el sinónimo de la fe en el país, que regresa al ambiente cuaresmal 2 años después del cierre por la pandemia. El patrón jurado de Guatemala recorre las calles del centro histórico de la capital, luego de un largo confinamiento. Esquinas aglomeradas, ventas ambulantes, acerrín de colores y largas filas de feligreses esperando poder llevar en hombros al Jesús de la Merced fueron los protagonistas del recorrido que inició alrededor de las 10 de la mañana, cuando la pirotecnia dio la bienvenida al Nazareno de 300 años tras salir del templo. Pese al fuerte sol, los fieles esperaban con ansia su paso para agradecer tenerlos con salud en esta pandemia. Pues para mí, bendito sea Dios, es una gran bendición, vaya, que le doy gracias a Dios porque me ha tenido con vida después de la pandemia, va, y es una gran bendición porque soy muy devoto a las procesiones, va, y también aparte de que tengo mi ventecita, Dios me ha bendecido con la dicha de vender estas lindas imágenes. Dicen que la fe mueve montañas. Hoy, los fieles devotos esperan que esa misma fe no permita más contagios de COVID-19, pues conocen los riesgos. Creo que definitivamente nos estamos exponiendo, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros como cargadoras, como cucuruchos, tenemos la fe puesta en Dios, ¿verdad?
en que Él está con nosotros y está en todo momento librándonos de cualquier situación peligrosa y más en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Son sentimientos encontrados, pero sabemos que todo se irá dando conforme la voluntad de Dios. Para la mayor gloria de Dios estamos aquí. E invitamos a todos los cucuruchos que tienen un poquito ahí de temor, que dejen sus temores, que se aproximen, guardando nosotros siempre nuestras medidas de seguridad, nuestros protocolos de seguridad. El Señor Jesús hará lo demás. En las filas de cargadores se observaban los protocolos de bioseguridad, pero el distanciamiento no fue posible. Familias enteras observaban el parsimonioso andar del nazareno mercedario, quien a su paso daba esperanza y alegría a quienes lo esperaban. Esperando este hermoso momento de poderme encontrar nuevamente con Jesús, de hacer ese pequeño sacrificio maravilloso, que nosotros podamos caminar acá con Él. Para mí es algo único. Gozo, alegría, estoy feliz de verlo otro año más. La verdad que es una gran alegría y regocijo después de 2 años haber vuelto a estas calles a hacer la penitencia de llevar en hombros esta consagrada imagen. La verdad que es de dar muchas gracias a Dios. Ese mismo agradecimiento lo viven los vendedores de artículos religiosos, forzados a cerrar sus negocios desde hace 2 años. Lo principal para nosotros era la Semana Santa. Se nos vino la venta por los suelos y sí tuvimos que cerrar y ahora únicamente vendemos en línea. Y acá, ¿verdad? Pues ahorita que ya empezaron las procesiones, pues esperamos volver a vender. Actualmente el semáforo epidemiológico pinta de rojo, pero hoy los guatemaltecos y su fe comienzan a pintar de morado una Semana Santa bajo la nueva normalidad. Y este fin de semana se rindieron honras fúnebres al ex vicepresidente Roberto Carpio Nicol. Familiares y amigos participaron en las actividades en las que se reconoció su labor. Carpio Nicol falleció el jueves a los 92 años. Autoridades del gobierno de Guatemala participaron este fin de semana en una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura para presentar honras fúnebres al ex vicepresidente Roberto Carpio Nicol. En la ceremonia estuvo presente el presidente Alejandro Yamatei y su Consejo de Ministros, así como otras figuras, entre ellas el exmandatario Marco Vinicio Cerezo, con quien Carpio Nicol compartió el poder ejecutivo. Carpio Nicol falleció el jueves 24 de febrero a los 92 años. Sus familiares en las honras fúnebres agradecieron el reconocimiento. Para mí, mi padre dejó un legado muy importante, sobre todo para las juventudes. Creía mucho en los jóvenes, en los líderes jóvenes. Creo que necesitamos leer mucho. Mi padre era un hombre muy culto porque leía y se comía los libros. Siempre nos enseñó a leer y era autodidáctico. Entonces yo insto a los jóvenes, de verdad, que este legado es muy importante, que se siga, que no se quede solo aquí. Agradezco al pueblo de Guatemala por su solidaridad, por sus muestras de cariño hacia mi padre, en el nombre pues mío y de mi familia. El político fue vicepresidente durante el mandato de Marco Vinicio Cerezo entre 1986 a 1991. Además, fue presidente alterno de la Asamblea Nacional Constituyente, que promulgó la actual Constitución Política de la República entre 1984 y 1985. Fue uno de los constituyentes que ayudó a diseñar el sistema electoral que rige en actualidad. Este lunes habrá una misa en Catedral Metropolitana. Luego, a las 10 horas, se le rendirá un homenaje póstumo en el Congreso de la República y al mediodía la inhumación será en el cementerio Los Parques. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. El expresidente Donald Trump encabeza encuesta para liderar el Partido Republicano. Le contamos más al volver de la pausa.
Bueno, ya en nuestro primer bloque les informamos de la situación entre Rusia y Ucrania. Ahora vamos a dar un vistazo a otras noticias alrededor del mundo. Les cuento que las escuelas de samba de Río de Janeiro realizaron el sábado por la noche un mini desfile en un inédito anticipo de lo que exhibirán en el Carnaval de 2022 en el Sambódromo, aplazado a abril por la Omicron. Este año, ante el vertiginoso avance de la Omicron, los tradicionales desfiles en el icónico Sambódromo quedaron aplazados al 21 de abril y los famosos blocos callejeros quedaron suspendidos después de 2 años sin carnaval. Y el expresidente Donald Trump encabezó este domingo con mucho margen una encuesta sobre el candidato favorito para liderar al Partido Republicano en unas elecciones presidenciales realizada en la conferencia anual de los conservadores estadounidenses en Orlando. Trump obtuvo el 59% de los votos, muy por delante del segundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 28%, al que muchos ven como el rival más serio del expresidente en el futuro. El 97% de las 2.574 personas encuestadas aprobaron el desempeño de Trump en la Casa Blanca y el 99% se mostró en contra de la labor del actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Y cientos de trabajadores mineros de Bolivia tomaron parte en la celebración al Tío, el dios de la minería, en el folclore boliviano. Los festejos incluyen el sacrificio de llamas blancas a las cuales les extraen el corazón y se les deja en lo más profundo de las minas. El ritual es parte del Festival de Oruro, una de las más grandes celebraciones bolivianas que convoca a miles de personas dentro y fuera de este país sudamericano. Y alto que te corta. Córtenme las cámaras de todo. Pueden cortar. En tal sentido, compañeras y compañeros de la cooperativa y cada uno de los... En nuestro segmento de cultura le presentamos los detalles del libro Mamá, no estoy muerta, que narra la historia de una mujer que fue apartada de su familia al nacer y los sorprendentes acontecimientos que la llevaron a su reencuentro. Durante la década de 1980 en Guatemala, Mariela S.R. Colin Fanon fue apartada de los brazos de su madre al nacer y entregada en adopción a una familia belga cuando cumplió 11 meses. 30 años después, emprendió un viaje para descubrir la verdad de sus orígenes y conocer a su familia, que estaba bajo la impresión de que ella había fallecido. Ahora, su increíble y desgarradora historia ha sido plasmada en el libro Mamá, no estoy muerta. Sí, yo hablo al principio de mi historia, como yo encontré a mi madre, porque yo estuve adoptada, yo encontré a mi madre en 2017 y a través de eso yo descubrí muchas cosas feas, la verdad, y también una red de tráfico de niños aquí en Guatemala, pero me llamó la atención mucho sobre el nombre
del nombre de víctimas y también de las familias que buscan a sus hijos en 2022 y en 2021 y los años pasados. Y por eso yo escribí este libro también. Además de su testimonio, la escritora comenta que esta publicación está respaldada por una rigurosa investigación. Es una investigación aparte de documentos oficiales, una búsqueda también de artículos de diferentes periodistas. Es un trabajo también de conclusiones, como si yo puedo decir de esta manera, pero también para recuperar las informaciones es complicado de tener dos líneas de tiempo, una aquí en Guatemala y una otra al otro lado del mundo, en final. Y hablamos de trata de niños, no nos hablamos de adopciones, solo eso, y es el nivel alto del país también, es por eso. Mariela comenta que escribir el libro fue un proceso doloroso, pero sanador. Además, espera que esta publicación ayude a crear conciencia sobre el tráfico de personas y promueva la búsqueda de justicia para las víctimas, ya que todos son una misma voz. Porque yo tengo un caso en Bélgica, en la justicia belga, y Osmin tiene un caso en la Corte de los Derechos Humanos y Alberto aquí con el Ministerio Público, y son casos diferentes, con ley diferente, a los niveles diferentes, pero sí, de todas las maneras, de todas las partes, creo que las víctimas podrían tener justicia también, sí. Su historia también fue llevada a un exitoso documental titulado Los Niños Perdidos de Guatemala, que ganó un premio Emmy en 2020 como investigación periodística destacada. Sí, fue un trabajo de Telemundo que para intentar explicar los mecanismos diferentes aquí en Guatemala, en los Estados Unidos y también en Europa, y también de seguir los casos en la justicia. Si desea conocer la historia de Mariela y este oscuro episodio en la historia de Guatemala, el libro Mamá no estoy muerta puede adquirirse en librerías Piedra Santa a un precio de 130 quetzales. Con imágenes de Eric Ávila y Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y mire usted, se llegó el día, este 28 de febrero vencen las vacunas Sputnik V que Guatemala compró a Rusia. ¿Qué va a pasar? Se tiene previsto que este lunes el ministro de Salud Pública, Francisco Coma, dé una conferencia de prensa sobre el tema. Para que usted se dé una idea del problema, son 1 millón de dosis las que caducan mañana lunes y hay 6.9 millones de vacunas rusas y de otras marcas que caducan en marzo y abril. Estas deberán distribuirse o destruirse, mejor dicho, en el momento de su vencimiento. Bueno, y la presidencia ucraniana informó que una delegación del país se reunirá con representantes rusos en la frontera con Bielorrusia, en la región del río Pripyat, cerca de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl, pero no precisó cuándo, solo se sabe que será en las próximas horas, así que el mundo está a la expectativa de lo que está sucediendo en esa zona geográfica. Nosotros les mantendremos informados en nuestras diferentes plataformas, así que les invitamos a que estén pendientes. Mientras tanto, les dejamos con estas imágenes. En una zona industrial de Lviv, la principal ciudad del oeste de Ucrania, los empleados de la cervecería Pravda han detenido la producción de cerveza en respuesta a la invasión de su país por parte de Rusia. Ahora, vea usted, están produciendo nada más y nada menos que cócteles Molotov. Con esto nos despedimos y les dejamos, por supuesto, las imágenes. Así que les deseamos buenas noches, que descansen. Маємо бутилку, доливаємо бутилку, вступає до цілі і горить іменно в тому